Muy buenas, Dios me le bendiga. Estamos acá, en San José, Costa Rica, con una preciosa hermana. Ella se llama Yesenia Arau, desde León, Nicaragua. Y queremos escuchar un momento todo lo que el Señor ha hecho. Y queremos también que a través de este testimonio pueda llegar a tu corazón y que tengas un encuentro personal con Cristo. Yesenia, cuéntanos tu vida pasada, cuando recibiste a Cristo y cómo te sientes ahora. Incluso cuéntanos sobre el milagro que Dios hizo en tu vida y cuál es su tarea ahora que estás en Cristo. Cuando yo vine a los caminos del Señor, pues gracias a Dios me alcanzó joven, porque joven tenemos algo que entregarle a Cristo, Dios mío, y le servimos para algo. Y yo le doy gracias a Dios porque llegó a mi vida joven, que pudiera servirle. Llegó a mi edad de 25 años. Cuando Él llegó a mi vida, yo estaba en una situación, en un embarazo de mi hija, que ahora tiene 14 años, y yo estaba embarazada de ella y el papá de ella me tiró a la calle, me tiró a la calle embarazada y me dijo que no quería nada conmigo y que ella iba a hacer su vida con otra mujer y yo me iba a lanzar de un puente, yo me iba a lanzar de un puente en ese momento, eran las 11 de la noche, yo no hallaba para dónde coger en ese momento y cuando yo me iba a lanzar al puente, venía un joven. Qué casualidad que venía un joven saliendo de la iglesia, de un culto a esa hora. Y qué bonito y cómo Dios te sorprende que manda en tiempo indicado la persona y a la hora, cuando por eso es que es muy importante cuando se los acerca a alguien a nuestro lado decirle cómo te sientes con Cristo, porque ella en ese momento yo no la conocía y ella me dijo, ¿qué tiene? Porque me vio llorando y me vio que estaba viendo para abajo del puente. Wow. ¿Qué es lo que tú tienes? Me dice, ya no quiero vivir, me dice, porque desde mi niñez he sido, venía sufriendo muchas cosas, viviendo en la casa de una tía mía que practicaba brujería. Y allí habían como pactado mi vida, que yo no hallaba, nadie me podía hacer valer, aún ni un hombre, aún ni en los trabajos, aún por más trabajadora que fuese, no valoraban ni mi trabajo, nada. Y yo decía, esto es lo último, ya mi vida ya no tiene sentido. Y yo escuchaba voces en mi mente que me decían, hasta aquí, Yesenia, ya no serví para nada. Mira, ahora embarazada, tienes 2 niños, porque ya se me hacían ya 3 niños. Mira, ya tienes 3, ¿qué vas a hacer con esto? No te quieren dar posada en tu casa, porque ya había hecho tu vida aquí. Y yo apenas tenía 6 meses de vivir ahí con el papá de mi niña. Y resulta que después de tener a donde me daban posada, ya no tenía nada. Tremendo. En eso, esa joven, y siendo joven, una joven como de unos 19 años, que es difícil que una persona joven te dé un consejo así, Es cierto. pero para Dios no hay nada imposible, usa el que Él quiere. Ajá. Amén. Y él me dijo, no, todo hay solución en la vida, entrégale tu corazón al Señor. El Señor tiene propósito y si llevas esa bebé en tu vientre porque trae propósito en tu vida. Y cómo es el asunto de que, por eso he dicho yo, el que te maldice, se convierte como en bendición. Y cuando nosotros maldecimos a una persona, pagamos precio grande y doloroso, porque antes de salir de esa casa de esa persona, yo dije, te maldigo de lo más profundo de mi vientre. Wow. Y esa maldición me llevó a cama. Mire cómo es Dios. Cuando yo no me acordaba de eso que había hablado mi boca y lo dije con un coraje tan fuerte. Yo tenía 3 meses de embarazo, pero cuando esa joven me dijo que entregara mi corazón al Señor, ahí hice mi confesión, allí en ese puente, allí en esa parte oscura que a mí no me interesaba si a mí me arrastraban, si me mataban. Yo quería que me saliera un drogadicto, que me saliera un ladrón y me metiera un navajazo, porque yo me quería morir. Yo buscaba la muerte.
buscaba la muerte, pero parece que andaba de vacaciones, porque así Cristo se quería, porque la buscaba y no estaba. No pareciera, pero busqué al que da la vida. Aleluya. Y era que ya Dios estaba en sus planes, en sus propósitos, Sí, y amén. hizo que la muerte anduviera de vacaciones para que la vida Gloria a allí Dios. tuviera oportunidad para mí, para la Yesenia, aquella Ajá. niña que fue abusada en su niñez, aquella niña que fue despreciada, aquella niña que se tenía que poner ropa de varón porque no tenía para ponerse ropa de niña. Entonces yo me vestía con las obras de mis primos y eso, y eran tantas cosas que me decía el enemigo, no, eso no servía para nada. Pero Dios tenía destinado que sí servía. Amén, para algo, amén. que sí servía para algo. En ese momento hice la confesión, me fui, ella me dio posada en la casa de esa muchacha. Al siguiente día me fui yo para de mi tía. Volví ahí a esa casa, pero yo caí en cama. Yo estuve en cama con todo el embarazo, yo pasé en cama. Cuando yo estuve en cama, yo solo era vómito, yo no comía nada. Y me acuerdo que mi abuelita va a darme té de naranjagria y yo ya no quería ni ver ese té porque nada me cortaba las náuseas. Y yo sentía que ya la bebé no se movía adentro. Llegó un tiempo donde mi abuelita era tan religiosa que en la punta de la cama yo le escuchaba rezando, entregándome al que santo, que era ya devoto de varias idolatrías, y cuando yo a lo lejos yo sentía que mi espíritu se estaba despegando de mí, como que esto se estaba saliendo, de tan débil se estaba saliendo mi espíritu, y yo digo, me estoy yendo y mi abuela no se está dando cuenta que yo estoy muriendo. Y yo sentía que como que más me metía a ella a aquel temor y aquel miedo con sus rezos. Y entonces en eso, cuando yo siento, me transporto a un túnel. Ese túnel era negro, era oscuro, y yo comencé a sentir miedo, temor, y yo digo, me estoy yendo de esta tierra. Pero yo me acordaba de prédicas en la radio que yo escuchaba. Por eso es que la fe viene del oír. Así y es. siempre, hay veces decimos, nosotros le predicamos a las personas y no hacen caso, no te toman mente. No, llega un tiempo donde estás en una situación y esas palabras llegan Amén. y quedan. Aunque sean dos palabritas, a mí se me habían quedado, que si es imposible de entrar al reino de Dios mientras no los arrepentimos en esta tierra. De que hay oportunidades mientras tenemos vida. Se me venía eso a mi mente en ese túnel. Yo tenía temor y comencé a pedir misericordia. Y comencé a pedir otra oportunidad. Señor, dame otra oportunidad. Dame otra oportunidad, Señor. Ahí es cuando en la esquina del túnel comencé a ver una lucecita, como un faro de foco, pero que era chiquita. El temor se me iba yendo cuando yo miré esa lucecita. Cuando esa lucecita se acercaba más, yo sentía paz en mi corazón. Wow. Sentía algo que me estaba impactando, que algo como que... Cuando de repente el faro se acercó demasiado a mí, que yo no pude ver. Santo. Era aquel faro, el resplandor del Nazareno, Gloria del que a nos da Dios. la vida, del que da la luz que alumbra en medio de las tinieblas. Yo estaba en tinieblas y Dios me estaba haciendo ver de que yo con Él iba a ser más que suficiente. Amén. Amén. En ese momento yo miré unos brazos y eran como vestidos de manta blanca. Yo solo pude ver los brazos con una camisa manga larga, manta blanca hasta aquí, y en las manos llevaba una bebé. Ahí supe que era niña lo que iba a tener, Santo. porque yo tenía varones. Entonces cuando yo miré la bebé envuelta en una cobijita rosada, y me dijo, y me la entregó en mi mano, y me dijo, le vas a poner Génesis porque es el principio de lo que yo voy a hacer contigo. Santo. Es el principio de lo que yo voy a hacer contigo, y hoy te doy vida, y le doy vida a tu hija porque estaba muerta. Y ¿sabes qué? Tienes que irles a pedir perdón a ese hombre, aunque fue él el que te corrió y te hizo daño. No vuelvas a maldecir a nadie. Santo es el Señor. Porque esa era una disciplina que estabas pasando en esa cama. Sí. Porque tú dijiste que lo maldecías desde tu vientre y hasta tu hija se había muerto también. Y en ese momento yo sentí que me liberó el corazón. Qué Se lindo. fue el rencor, se fue el odio, se fue la depresión, se fue la ansiedad, se fue la gana de morir y vino la gana de vivir. Qué lindo. La gana de hablar de aquella persona, de aquel nazareno, de que es real. Tuve que pasar
por una convicción de dolor para que viniera la convicción de sanidad. Sí, amén. En ese momento yo sentí que volví, miré a mi abuelita que ya estaba hasta dormida, no sé cuántas horas pasé en ese túnel, pero sí existe ese túnel de la muerte. Y Dios me dio la oportunidad. De volver. Y desde ese momento mi vida comenzó a cambiar. Yo comencé a amar a aquel ser que iba en mi vientre, porque aún yo lo rechazaba porque era una niña, porque en mi niñez había pasado cuantas cosas. Claro. Y Dios me dijo, y te doy, niña, para que sanes y para que mires que yo cambio, yo transformo y que yo rompo cadenas de maldiciones. Y desde ahora vas a ser diferente. Comencé aquel primer amor, comencé a enamorarme, aquella pasión por la alma. Comenzó el Señor a levantarme en el evangelismo. Incluso cuando tuve a la niña, a mí no me faltó nada: cuajada, tortilla, alimento, ropa, toditito, así como me dijo el Señor, porque dijo que ella iba a ser una adoradora, que iba a durar. Ella había nacido para la alabanza de su gloria. Y para la honra y la gloria del Señor, pues ella tiene una voz bien bonita que el Señor la usa en adoración. Tiene una niña de 14 años, se llama Génesis Samaria. Le puse Samaria porque el samaritano me encontró en ese túnel. Qué hermoso. Ya el segundo fui yo que quise ponerle porque era el encuentro que yo había tenido con el samaritano. Ay, primero Génesis, que es el que Dios me había dado, que era el principio de mi conocimiento, había vuelto a la vida. Pero Samaria porque el samaritano me encontró. Qué hermoso. El maestro de Galilea me encontró. Mi hermana, ¿qué puede decirle a la gente? Que vale la pena venir al Señor, que es importantísimo, o que sigan ese mundo. ¿Cuál sería tu consejo? Que vale la pena, porque en el mundo tendremos cuantas aflicciones, pero con Cristo podemos vencer. Y sabemos que es algo pasajero, pero tenemos algo hermoso que es la vida eterna. Eso sí. Y que eso es para siempre, y lo de aquí abajo es pasajero. El gozo que el mundo te ofrece, eso es pasajero, porque mi gozo que el mundo me ofrecía en ese tiempo fue un momento de placer, un momento de deseo, y se fue. Y ese momento de placer me quería llevar a la muerte. Imagínate. Pero el gozo que Cristo me entregó, ese ha permanecido y es el que me ha tenido de pies. Qué bueno. ¿Cómo hacer una persona para que tenga ese encuentro personal con Cristo igual que usted lo tuvo? Pues eso digo yo, que depende de la persona al oír lo bueno. ¿Y cuál es lo bueno? Lo que viene de arriba. Así es. Lo que viene del Padre, lo que viene del que da la vida. Porque dice la palabra del Señor que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino que podamos encontrar salvación más que en Cristo. Hay un boleto, hay un pasaporte, y eso solo lo tenemos y lo obtenemos aceptando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que da la vida, el que me dio a mí y el que me levantó. Mi hermana, hay personas que están escuchando este testimonio y quisieran dar ese paso de fe. Tú podías hacer una oración breve pero concisa para que esta persona le dé su vida a Cristo, que repita la oración que tú vas a hacer. ¿Te parece? Amén, amén. Bueno, la oración de fe primeramente es abrir nuestro corazón. Y en este momento yo quiero hacer una oración de fe, y tú que me estás escuchando allí, no sé por cuántas cosas estarás pasando, pero déjame decirte que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los libra Jehová, así como me libró a mí. Y yo sé que Dios nunca llega tarde. Hay veces somos nosotros que llegamos tarde, pero no te tardes. Estamos a tiempo de arrepentirnos. Claro. Y voy a hacer esta oración y yo quiero que tú la hagas con fe y abras tu corazón, porque hay un nombre que tiene que estar inscrito en el libro de la vida, y es el de nosotros. Amén. Así como estamos inscritos aquí en lo terrenal, en la alcaldía y en cuantas cosas, en cuantos seguros, nuestro nombre tiene que estar inscrito allá en el libro de la vida, porque se pasará lista, dice. Amén. Y qué bonito cuando se pase lista y allí tu nombre estará. Sí. Qué lindo, amén. Qué lindo. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Ahí, Padre bendito de la gloria, ahí te entrego, Señor, cada persona que haya esta oración de fe, y que pueda, Señor Jesús,
hablar, Padre Santo. Tu palabra dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, Señor. alcanza misericordia. Y tú quieres alcanzar a muchos, Señor Jesús de la gloria. Señor. Tú los quieres alcanzar, Señor, porque tú eres vida, Señor Jesús. Y tú amas, Señor Jesús. Tú amas, Señor Jesús, a los pecadores, pero aborrece el pecado, Señor Jesús. Inscribe en el libro de la vida ese nombre, Señor Jesús Señor de la Jesús. gloria. Inscribe en el libro de la vida cualquier persona, Señor Jesús, que está haciendo esta oración de fe. Que podamos abrir el corazón, Padre Santo, diga allí, me arrepiento, Señor, de todo lo que he hecho, aún hasta de lo bueno que no he hecho para ti. Me arrepiento y te pido perdón. Y abro mi corazón, porque sé que si abro mi corazón, tú abrirás el corazón del resto de mi familia. Pero necesita, Señor Jesús, un valiente que esté con y abrir su corazón y entregar su vida a Cristo, Señor, para que el resto Señor. venga por añadidura. Ahí, Señor Jesús, abre ese corazón, me arrepiento, me confieso ante ti, no ante los hombres, porque Él no me puede salvar, sino ante ese Nazareno, ante ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sobre todo, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Amén. Amén.